Bienvenidos gente de YouTube. Hoy les traigo con una nueva teoría titulada Eclipse Naruto por Shinobu. Y antes de comenzar con esta parte quiero aclarar que esta historia no me pertenece, todos sus derechos de creador estarán abajo en la descripción para que lo vayan a apoyar. De igual manera en pantalla estará apareciendo el perfil de creador como su historia de sí mismo. También quiero decir que nos enviarán saludos en este fanfic. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 3. Entrenamiento en la montaña. En la cima de una gran montaña nevada, un lugar donde hacía tanto frío que casi ningún animal se atrevía a habitar por el frío y la gran presión del aire, se pudo observar como una figura corría a altas velocidades. La figura con el pelo rubio y un kimono blanco y negro, movió sus orejas en distintas direcciones para escuchar mejor los ruidos, a la vez que comenzó a olfatear su alrededor con una gran precaución. De un momento para el otro, la persona desenvainó una katana que tenía enfundada en su cintura, y se giró hacia un lado a la vez que desviaba rápidamente unos cuchillos que se acercaban peligrosamente hasta él, pero con una gran habilidad los desvió todos. Pero eso no se había quedado así, a que el rubio rápidamente giró nuevamente en la dirección en la que se encontraba corriendo, y vio como un gran tronco de madera se acercaba rápidamente hasta él, pero sin mucha preocupación, aplicó un poco más de fuerza en el mango de su katana y la colocó enfrente de él, haciendo así que el filo de su katana se enfrente al gran tronco, el cual cuando tocó el filo de la hoja se partió completamente a la mitad, ya que el chico no se había quedado únicamente defendiendo estáticamente del tronco, sino que también había avanzado un par de pasos para realizar un mejor corte al tronco. Continuando con su camino, el rubio avanzó un par de metros más, pero no pasó mucho tiempo hasta que sin querer haya pisado una trampa, ya que, colocando su pie dentro de una cuerda, la misma lo estuvo a punto de jalar hacia arriba, pero la persona justo antes de que lo empiezan a jalar cortó la cuerda con su katana. Pero no tomó mucho tiempo hasta que el chico salte por los aires, ya que había olido como enfrente de él se encontraba un pozo con filosas cuchillas abajo del todo, y se cayese allí dentro no saldría muy vivo que digamos. Pero mientras aún estaba en el aire, una gran cantidad de cuchillos se acercaban a él a altas velocidades desde los lados, pero no perdiendo la calma, el chico aplicó más fuerza en el agarre de su katana. Y estando en el aire, realizó un sorprendente giro de 360 grados, donde todos los cuchillos que le habían lanzado cayeron al suelo partidos por la mitad cuando impactaron contra el filo de su katana, así cayendo al nevado y frío suelo de la montaña sin hacer casi nada de ruido. Pero escuchando el ruido de como un último grupo de otro gran tronco que se acercaba hasta él cortando el aire, el rubio por su parte se dio rápidamente la vuelta para enfrentarlos, pero de un momento para el otro la persona formó una pequeña sonrisa en su rostro ya que sintió el olor de su compañero. Saliendo de entre los arbustos, apareció un zorro de medio metro, una altura bastante grande para los estándares de su raza, pero dejando eso de lado, el zorro con pelaje anaranjado superó con creces la velocidad del tronco que se acercaban rápidamente hasta el rubio, así que sin ningún problema llegó hasta el tronco y se levantó un poco sobre sus dos patas y tomando una gran cantidad de aire, el gran animal sintió una gran presión acumulándose en sus garras delanteras, las cuales se convirtieron en un metal de color plateado y saltó sobre el tronco que se acercaba hasta el chico que no se movía de su posición. Y sin pasar ni siquiera un segundo el tronco se había destruido desde la mitad del mismo, y allí se encontraba el zorro anaranjado el cual había provocado la destrucción del tronco con sus fuertes garras justo a tiempo como siempre Kurama, dijo el chico mientras comenzaba a acercarse al zorro el cual había saltado del ahora tronco destruido. Y el animal por su parte únicamente comenzó a correr hasta el chico, el cual se había agachado hasta su altura y comenzó a acariciarle la cabeza felizmente. No te relajes tanto Kurama, aún tenemos un largo día delante, dijo con una pequeña sonrisa viendo como el animal se alejaba de sus caricias con un asentimiento de cabeza, a la vez que recordaba todas las cosas que aún tenía que hacer durante el día, como pararse justo debajo de una gran cascada y no perder la compostura junto a mantener una respiración estable, realizar cortes limpios y perfectos a árboles de bambús que se encontraban cerca de la zona, aguantar el mayor tiempo posible la respiración estando debajo del agua, desviar una gran cantidad de cuchillos que se acercaban peligrosamente hasta él, entre otras muchas cosas que hacía durante el día.
Ya había pasado 1 año y medio desde lo que había sucedido en su antiguo hogar, y desde entonces había estado viviendo cerca de las montañas con su abuelo, el cual durante el primer año le había enseñado todas las cosas que sabía, y luego de que le haya enseñado todo, su abuelo le dijo que tenía que partir una gran roca a la mitad con su katana, para poder así ir a la prueba para convertirse en un Demon Slayer. Cosa que lo había entristecido y emocionado a la vez, triste porque ahora su abuelo ya no le enseñaría nada bueno, así que prácticamente estaría solo durante el tiempo que entrenaba, aunque no estaba solo del todo, ya que siempre Kurama estaba a su lado, el cual también se había hecho mucho más fuerte durante el tiempo, aunque él por su parte tenía que hacerlo solo, ya que no conocían una manera específica para entrenarlo y sacarle todo su potencial. Aunque eso ya es otro tema, también estaba feliz ya que cada vez se encontraba más cerca de convertirse en un Demon Slayer, como consecuencia también descubrir quién era el que había realizado o ordenado la masacre de su pueblo. Su abuelo, como había jurado, no le había dicho ni una sola palabra o insinuación sobre quién había sido el causante de la masacre, y recién cuando él crea que estaba listo para saberlo se lo diría, y supuso que se lo diría cuando se haya convertido en un Demon Slayer, cosa que lo había motivado bastante, haciendo que entrene hasta el cansancio para mejorar sus habilidades y perfeccionar todo lo que le había enseñado su abuelo. Recostándose sobre una enorme roca, la cual tenía una gran cuerda rodeándola completamente, el chico ahora visible como un Naruto ahora más crecido, soltó un fuerte suspiro de cansancio mientras miraba el cielo en el cual el sol ya se estaba ocultando, dejando así el mismo un cielo de color anaranjado. Y a su lado se había sentado su fiel compañero peludo, igual de cansado como él. Sí que fue un día agotador, decía el rubio con una pequeña sonrisa mientras bajaba a su mirada para ver el zorro, el cual únicamente se había acomodado en el suelo y lo ignoró completamente. Cada día estoy más cerca de romper esta gran roca, decía mientras apoyaba su cabeza sobre la misma y vio la roca por el rabillo del ojo. Al menos eso espero, dijo ahora un poco más pesimistamente mientras bajaba la mirada con un pequeño ceño fruncido. Pero rápidamente se palmeó la cara con la intención de librarse de esos pensamientos. ¡No! Cada día estoy avanzando más, no puedo decepcionar a Hichan, dijo Naruto antes de levantarse rápidamente del suelo y tomar la katana que estaba a su lado, con una mano llena de heridas por su entrenamiento, pero ignorando completamente el dolor que le causaba blandir la katana, el chico comenzó a golpear repetidas veces la roca, sin permitir que pensamientos pesimistas nublen su juicio. Pero todo lo bueno tiene que terminar, y allí también se incluían los pensamientos positivos, ya que, al cabo de casi una hora, el chico comenzó a reducir la velocidad de sus tajos, a la vez que se hacían más débiles y menos eficaces, y no solo se quedaba allí, ya que también pequeñas lágrimas de impotencia se comenzaron a filtrar de sus ojos. ¿Acaso de verdad estoy progresando?, se preguntó en su mente, mientras goleaba su katana contra la roca. ¿Acaso solo me estoy mintiendo a mí mismo?, se volvió a preguntar a sí mismo el chico. ¿De verdad sirvo para esto? Continuó hablando en su mente antes de dar un último golpe y no moverse por varios segundos. ¿Acaso podré vengar a todos?, dijo en voz baja mientras dejaba que las lágrimas comiencen a filtrarse sin ningún tipo de problema sobre sus ojos, a la vez que sus piernas comenzaron a temblar levemente ante ese repentino pensamiento. Silencio. Escucho de repente el chico, provocando que levante la cabeza de la piedra sorprendido, ya que allí arriba vio a un chico que no parecía ser mucho más grande en edad que él, aunque algo a resaltar era que el pelinaranja poseía una máscara de zorro con un gran rayón, símbolo de cicatriz. No sabía qué era, pero lo tenía a un lado de su máscara. Llorar es de indignos, así que no lo hagas, decía ahora en un tono de voz más bajo, pero sin perder toda la seriedad que poseía, y el rubio por su parte únicamente lo veía sorprendido, ya que no había sentido su olor, ni lo había escuchado acercarse. ¿Y este tipo? No tiene olor y tampoco lo escuche, ¿y por qué lleva una máscara? Era el tipo de preguntas que se hacía Naruto en su cabeza viendo al otro joven. Un Demon Slayer aguanta su sufrimiento en silencio, decía el enmascarado levantándose de la roca con un palo en una de sus manos. ¿Tú quieres ser un Demon Slayer? Entonces empieza a comportarte como uno, dijo mientras saltaba y mientras estaba en el aire realizó un sorprendente giro de 360 grados en vertical, para poco tiempo después comenzar a atacar a Naruto con el palo que tenía entre sus manos. Así que viendo como el enmascarado se acercó hasta él con intenciones de atacarlo, Naruto se defendió del ataque con el mango de su katana, y lo había logrado bloquear, pero el otro joven no se había quedado allí, sino que también le impactó una fuerte patada en el pecho, provocando que el rubio sea lanzado un par de metros hacia atrás.
Pero aún estando en el aire, Naruto se acomodó lo más posible para caer de pie y no sufrir tantos daños por la caída, y devolviendo su mirada hacia el frente, el rubio vio la imponente figura del enmascarado. Eres débil, lento e inmaduro, para mí, eso es un Demon Slayer. Criticó fuertemente al chico, el cual solo se mantenía expectante, y por la sorpresa de la situación el joven únicamente pudo decir, ¿qué se supone que estás haciendo? Preguntó confundido Naruto al enmascarado, el cual no se movía ni un solo centímetro de su posición. Intento descifrar lo que crees que estás haciendo, respondió a la duda del rubio, el cual solamente dijo, ¿qué hago? Estoy entrenando, respondió un poco ofendido ante lo dicho por el enmascarado. ¿Entrenando? Yo únicamente vi que estabas lloriqueando por tu incompetencia. Respondió secamente el chico, viendo a Naruto que bajó un poco la mirada por lo que había dicho. Ahora, toma una pose de batalla, pidió el pelinaranja mientras extendía una de sus manos, dejando un poco confundido a Naruto. Pero, tu espada es de madera, podría lastimarte, respondió un poco preocupado de lo que podría suceder si se enfrentaban. Y lo que dijo provocó que el chico baje lentamente la mano y comience a reír desquiciadamente, cosa que dejó sorprendido a Naruto, que considerado, agradezco tu preocupación, pero ¿de verdad crees que podrías siquiera rasguñarme? Dijo antes de lanzarse rápidamente contra Naruto, el cual afortunadamente logró poder bloquear el primer ataque del otro chico. Quédate tranquilo, no hay de qué preocuparse, soy muchísimo más fuerte que tú, yo ya partí la roca en dos. Exclamó en voz alta dejando un poco atónito a Naruto, pero a la vez devolviéndole un poco la esperanza de que él también podría partirla. Entonces es posible, dijo en su mente. Pero no podía detenerse mucho tiempo allí, ya que el otro chico había realizado un gran salto de su posición y aterrizó sobre un gran árbol que se encontraba detrás de él, y volvió para atacarlo por la espalda a altas velocidades. Cosa que provocó que Naruto se dé rápidamente la vuelta para bloquear su ataque, pero el enmascarado no duró mucho más tiempo allí, ya que comenzó a saltar de árbol en árbol a altas velocidades, dejando totalmente impresionado a Naruto por la velocidad del chico. Pero no queriendo quedarse tampoco atrás, dejó de confiar un poco en su sentido de la vista, ya que si seguía dependiendo de eso no descubrirá la posición del enmascarado, así que, empezando a enfocarse más en su sentido auditivo y de olfato, comenzó a predecir en dónde se posicionaría el pelinaranja en los siguientes segundos. Y abriendo los ojos totalmente anonadado, aplicó más fuerza en el agarre de su katana, y rápidamente flexionó sus brazos hacia adentro, y cubrió su lado derecho de un ataque del enmascarado. Al menos sabes bloquear ataques, pero el resto, se nota que no perfeccionaste ningún entrenamiento. Dijo antes de realizar la misma jugada de antes, le dio una fuerte patada en su costado, provocando que Naruto retroceda varios metros y afloje el agarre de su katana por el dolor. Cosa que el enmascarado aprovechó y le clavó la punta de su espada de madera en el estómago, cosa que hizo que Naruto escupa una cantidad considerable de sangre y cayese al suelo sobre sus rodillas, mientras se cubría el estómago con uno de sus brazos. En especial, la Kanzen Nashu Chukokyu. La respiración de total concentración. ¿Acaso no te la enseño Urokodaki? Preguntó el chico viendo a Naruto, que se había sorprendido porque el desconocido conocía a su abuelo. ¿Conoce a Hichan? Se preguntó en su mente mientras se levantó lentamente del suelo. Lo único que hiciste con tu entrenamiento fue memorizar la información, tu cuerpo aún no entiende lo que debe hacer. ¿Qué se supone que has estado haciendo durante este año y medio? Decía el desconocido mientras enviaba un tajo con su espada de madera, la cual Naruto bloqueó sin mucha dificultad. Tienes que metértelo en la cabeza. Decía antes de atraer nuevamente su espada, para comenzar a atacar nuevamente a altas velocidades al rubio. Más. Decía mientras enviaba todo tipo de ataques en todas las direcciones posibles, provocando que Naruto retroceda varios pasos lentamente, pero en ningún momento dejando que algún ataque lo golpee directamente. Debes procurar nunca olvidar ningún secreto que Urokodaki te confió, dijo antes de tener que defenderse de una ráfaga de ataques del rubio, el cual rápidamente tuvo que saltar para esquivar un tajo vertical. Métetelo en la cabeza. Dijo antes de que su espada de madera impacte contra la de Naruto, y así quedaron un par de segundos. Eso quiero hacer. Doy todo de mí todos los días. Decía el chico defendiéndose de las críticas del enmascarado, aunque no solamente se defendía de eso, sino también de distintos ataques que realizaba con la espada de madera. Lo intento, pero parece que nunca doy un paso adelante. Me miento a mí mismo de que mejoro, pero sigo estando en la línea de partida. No creo ser tan talentoso como fue Hichan o Touchan.
decía mientras recordaba cómo se quedaba noches enteras intentando partir la roca, las enseñanzas de su abuelo junto a historias que le había contado de su padre. Si sigues pensando eso es obvio que no avanzarás. Confía en ti. Decía mientras atacaba con un tajo horizontal, del cual Naruto se defendió pero dio un paso hacia atrás. ¿Acaso no quieres ser un Demon Slayer para vengar a tu familia? Entonces camina hacia adelante sin mirar atrás. Decía antes de lanzarse contra Naruto que había retrocedido varios metros. Pon todo de ti. Muéstrame todo lo que puedes hacer. Dijo mientras atacaba repetidas veces al rubio, el cual cada vez estaba perdiendo más terreno, y dando una vuelta sobre su propio eje, el enmascarado envió un ataque ascendente a la mandíbula del chico, provocando que el rubio sea levantado varios metros en el aire, y poco tiempo después cayó al suelo inconsciente. Pocos segundos después de ese pequeño combate, del enmascarado aparecieron dos figuras que no eran muy altas que digamos, la primera era una pequeña niña con un ori rojo con diseños de flores, junto a una máscara de zorro con flores celestes a un lado de su cabeza, y junto a ella no se encontraba ni más ni menos que Kurama, el cual se había mantenido expectante durante todo el combate. Te dejo el resto a ti, dijo el enmascarado sin siquiera mirar atrás, y lo que dijo provocó que la pequeña niña dé un ligero asentimiento ante sus palabras. Ya siendo de noche, debajo del gran cielo estrellado, Naruto finalmente había comenzado a mover sus ojos, en signo de que ya despertaría en pocos segundos, y abriendo los ojos después de todo lo sucedido. Naruto lo primero que vio fue el rostro de la niña a pocos centímetros de él, haciendo que rápidamente se siente correctamente y comience a ver a los lados. ¿Estás bien?, preguntó calmadamente la niña viendo a Naruto un poco inquieto. Dime que viste eso, exclamó anonadado el chico mientras giraba su cabeza para ver a la niña, la forma en que me golpeó. Sus movimientos no perdieron nada de poder. Fue increíble. Quiero hacer eso. ¿Tú qué crees? ¿Será posible? No paró de hablar Naruto, provocado que la niña sonría ligeramente por su entusiasmo. Estoy segura que lo podrías hacer, porque yo estaré ayudándote, decía tranquilamente y en voz baja, y cuando terminó le regaló una ligera sonrisa a Naruto, el cual se sonrojó al verla. ¡Qué linda! No, espera. No parece ser legal, dijo en su mente antes de agitar su cabeza hacia los lados, intentando deshacerse de ese tipo de pensamientos. De repente, girando su cabeza hacia otro lado, Naruto vio como Kurama se encontraba a su lado durmiendo pacíficamente, cosa que hizo fruncir el ceño. Oye Kurama, ¿por qué no me ayudaste contra ese tipo?, reclamó Naruto, provocando que el animal levante su cabeza para verlo, pero simplemente soltó un gran bostezo y se volvió a acomodar en el suelo, y por su parte Naruto frunció aún más el ceño pero simplemente soltó un quejido, sabía que aunque se enoje con el animal no cambiaría las cosas. Y girando nuevamente su cabeza para ver a la niña, no pudo evitar preguntar, disculpa pero ¿quién eres?, decía riendo ligeramente mientras se rascaba una de sus mejillas nerviosamente por la pregunta que había realizado. A partir de ese día, Makomo había ayudado a Naruto a corregir todos los errores que tenía, como movimientos innecesarios, sus malas costumbres, y una cosa que lo molestaba un poco pero no al punto de enfadarse, era que cuando le preguntaba por qué lo ayudaba o de dónde venía nunca le respondía lo que quería saber, y lo único que le decía era: Sabito y yo queremos mucho a Urokodaki, decía la niña tranquilamente encima de la roca, mientras se colocaba una tiara de flores en la cabeza, mientras miraba el cielo con una mirada de nostalgia. Y eso era lo que decía siempre, era casi como un loro, pero tampoco podía hacer nada más para que respondiese sus preguntas, tal vez había algo un poco más personal metido allí, y no quería hacer sentir muy incómoda a la niña que sin pedir nada a cambio lo estaba ayudando. Aunque una cosa que sí le había dicho, era que ella y Sabito no eran hermanos, sino que eran unos huérfanos y su propio abuelo los crió, cosa que lo había sorprendido bastante, ya que aunque él quería bastante a su abuelo, sabía lo testarudo que podía llegar a ser a veces, y con esa información varias veces le quiso preguntar a su abuelo sobre ambos chicos, pero justo cuando lo iba a hacer sentía como algo lo detenía de hacerlo. No te preocupes, no estamos solos, también hay muchos otros chicos, siempre estamos atentos a ti, decía la pequeña niña con una sonrisa delante de la roca, y estando delante de ella encontraba a Naruto, el cual estaba bastante confundido de lo que había dicho Makomo. Makomo es linda pero muy rara, dice cosas demasiado abstractas e imaginativas, decía el rubio mientras inclinaba la cabeza confundido por lo que había dicho la niña, estaba seguro que había recorrido toda el área y nunca había visto a más niños con la Kanzen Nashu Chukokyu. La respiración de total concentración.
Se acelera la circulación sanguínea, porque el ritmo cardíaco aumenta más de lo normal, eso hace que la temperatura corporal también salga disparada, lo que permite al humano pelear con la fuerza de los demonios, por eso es esencial expandir la capacidad pulmonar. Si inyectas mucho aire de golpe en el torrente sanguíneo, la sangre altera, y de ese modo, los huesos y los músculos empiezan a calentarse y fortalecerse, decía la niña explicándolo como si fuera lo más normal del mundo. Pero por su parte Naruto estaba bastante confundido, pero un poco emocionado por si lo que decía Makomo era verdad, aunque en ese momento recordó la charla que había tenido con su abuelo ya hace casi 2 años, cuando le había explicado las cosas básicas que envolvían a los Demon Slayers, y recordó cómo le había explicado el tema de las respiraciones, así que supuso que Makomo se lo estaba explicando con otras palabras. ¿Y cómo aprendo eso?, preguntó Naruto ahora con una sonrisa mientras se acercaba a la niña y se agachaba un poco para verla de frente. Entrena hasta morir, porque la verdad, recién cuando mueras ya no puedes hacer nada más, decía Makomo mientras miraba fijamente directamente a los ojos del chico, el cual asintió un poco nervioso pero entusiasmado. Y desde que Makomo le había dicho eso, Naruto se había esforzado más y más en su entrenamiento, hasta que sus brazos cuelguen, y sus piernas quieran desprenderse, hasta que sus pulmones casi exploten y su corazón casi se detenga. Blandió su katana hasta el final. Aunque después de todo, Sabito seguía apaleándolo cada vez que se enfrentaba, volvió a sentir que seguía en la línea de partida, pero esta vez no dejó que esos pensamientos comiencen a filtrarse en su cabeza. Cada vez que pensaba eso solamente se ponía a entrenar cada vez más fuerte para que a su cabeza no le dé tiempo a pensar si avanzaba o no. Y finalmente, después de 3 meses eso había cambiado, sus esfuerzos habían rendido frutos. Estando en el prado de siempre, ahora cubierto de nieve, se encontraban Naruto y Sabito uno enfrente del otro, cada uno con una katana. Esta vez Sabito venía con una real y no con una de madera. «Tardaste 3 meses», dijo colocando su mano sobre la empuñadura de su katana, «pero parece que por fin este es el momento», dijo Sabito mientras desenvainaba completamente la peligrosa katana y la colocaba firmemente enfrente de él. «Hoy tendré la victoria», decía en un tono firme de voz Naruto, el cual tenía el pelo un poco más crecido, y su rostro estaba lleno de cortes y moretones, y por otro lado en el medio de los dos chicos, se encontraba Makomo junto a un Kurama que tenía varios cortes por su cuerpo, ya que él también había entrenado más arduamente durante estos 3 meses, aunque aún no habían encontrado una manera específica para poder entrenarlo correctamente, así que simplemente hacía lo de siempre pero multiplicado por 5. Una pelea 1 contra 1 es sencilla, el más fuerte y rápido sale victorioso, no hay secreto en eso. Tomando una gran cantidad de aire, Naruto sintió como sus pulmones se llenaban completamente, su corazón comenzó a latir rápidamente, y como una gran presión se comenzó a sentir por todo su cuerpo, sus músculos se sentían mucho más rápidos que antes y sus huesos más duros. Y de un momento para el otro, tanto Sabito como Naruto desaparecieron del campo de batalla por la gran velocidad que ambos poseían, pero, aunque podría ser un combate equipo, la batalla terminó en un instante. Realizando un veloz corte vertical descendente, Naruto por primera vez en 3 meses logró golpear primero que Sabito, y justo el lugar del corte se ubicaba en la máscara de zorro del chico, cosa que dejó sorprendido a Naruto, ya que nunca había visto el rostro de Sabito. Pero en vez de estar enfadado porque su máscara se había roto, Sabito lo único que hizo fue sonreír ligeramente, mientras que Naruto pudo observar como el chico tenía una gran cicatriz en su mejilla derecha, pero devolviendo su vista a la sonrisa de Sabito, Naruto pudo observar cómo era una sonrisa feliz y triste al mismo tiempo. Era una sonrisa de alivio. «Naruto, estuviste estupendo, nunca lo olvides», escuchó el mencionado la voz de Makomo a unos metros de él. «Sigue ganando por mí, y la próxima también», dijo la niña mientras repentinamente comenzó a desaparecer en la nada, lo que provocó que Naruto abra los ojos sorprendido y devuelva su vista al frente para ver a Sabito, el cual como la niña había desaparecido en la nada. Él estaba seguro de que su katana había partido la máscara de Sabito, pero no, lo que en verdad había partido era la gran roca con la cual estuvo esforzándose todo este tiempo para poder partirla, y finalmente lo había hecho. Había ganado por una razón, durante todo ese tiempo había aprendido a detectar una hilacha de apertura, lo había aprendido de 2 maneras, una utilizando su olfato, y la segunda utilizando su sentido auditivo, para no depender solamente de un sentido, y poder acomodarse correctamente a cualquier situación que se le presente.
presente. Apenas sentía el olor o escuchaba los ruidos, enfrente de él aparecía una hilacha mental, que lo guiaba. La hilacha estaba conectada con su katana, y también se conectaba con cualquier apertura que dejaba el enemigo y se tensa apenas la notaba. Lo único que tenía que hacer era seguir el rastro que dejaba la hilacha con su katana y golpear el punto. Mientras Naruto estaba anonadado por lo que acababa de suceder, una figura comenzó a acercarse lentamente hacia él, y no era ni más ni menos que Urokodaki, el cual anteriormente se encontraba observando atentamente lo que estaba haciendo su nieto. Escuchando como unos pasos se aproximaban hasta él, Naruto se giró para ver quién era, aunque desde antes de girarse ya sabía que era su abuelo, ya que había sentido su olor a varios metros de él justo después de haber partido la gran roca. Hichan, llamó Naruto con un tono de voz un poco nervioso por lo que diría su abuelo, y mientras que Naruto esperaba una respuesta, Kurama se había acercado hasta las dos personas, e igualmente se mantuvo expectante a lo que diría Urokodaki. Si te soy sincero, nunca planeé enviarte a la selección final, decía mientras desalentaba un poco a Naruto, ya que pensó que todos sus esfuerzos habían sido en vano, pero es porque no quería ver a más niños morir, y mucho menos a mi propio nieto de sangre. Estaba seguro de que no podrías cortar la piedra en dos, pero... Se detuvo en sus palabras el anciano mientras se giraba para ver mejor a su nieto, el cual se mantenía estático en su posición. Bien hecho, Naruto, fue impresionante, estoy orgulloso de decir que eres mi nieto, decía mientras provocaba que en los ojos del rubio comiencen a formarse un par de lágrimas, pero permitiéndolo por esta vez, Urokodaki atrajo a su nieto a un abrazo, haciendo que las lágrimas de Naruto comiencen a correr por sus ojos libremente, ya que no siempre solía tener estos momentos con su abuelo. Por favor, vuelve con vida de la selección final, pero no te pongas mal, nunca estarás solo, yo siempre estaré apoyándote desde aquí, y Kurama siempre estará a tu lado pase lo que pase, dijo mientras rodeaba sus brazos alrededor del cuello de Naruto y lo atraía más hacia él, y por su parte el zorro también se acercó a ellos y se unió al abrazo, aunque de una forma un poco peculiar, ya que, parándose sobre sus dos patas, el animal se apoyó sobre los hombros del dúo abuelo y nieto, y comenzó a lamer la mejilla de Naruto secándole sus lágrimas, y haciendo que un par de risas se escapen de su boca por las cosquillas que le hacía la lengua del zorro. Estando dentro de la pequeña casa de Urokodaki, en el pequeño salón se encontraban nieto, abuelo y zorro alrededor de una pequeña fogata, la cual estaba rodeada por varios pescados junto a una gran olla en la cual se estaba preparando un delicioso estofado. ¿Cuánta comida? ¿Cuál es la ocasión? Preguntó Naruto, ya que desde que había ido a vivir con su abuelo, casi nunca preparaba tal cantidad de comida, casi siempre solían comer una sopa común con algo de carne pero poco más. Terminaste tu entrenamiento, así que nos podemos permitir celebrarlo, decía el anciano mientras servía un poco del estofado en un plato hondo y se lo extendía a su nieto. Gracias Hichan. Me muero de hambre. Agradeció el rubio mientras tomaba con gusto el plato que le extendió su abuelo, pero de repente un gruñido se escuchó al lado de Urokodaki, y era Kurama el cual también le estaba reclamando algo de comida. Y por su parte Urokodaki rió un poco ante lo que hacía el zorro. Quédate tranquilo, también tengo algo preparado para ti, dijo mientras dejaba a Naruto comiendo y se levantó del suelo y se dirigió a una alacena del lugar y de allí sacó el cadáver de un animal. Conejo, tu favorito, decía mientras se volvía a sentar y dejaba el cadáver del conejo ya sin piel y sangre, cosa que hizo que Kurama tome al animal muerto entre sus afilados dientes y se siente enfrente de la fogata a disfrutar de su festín, el cual no era como Naruto, ya que él sí podía permitirse cazar y comer todo lo que haya en el área, pero nunca venía mal comerse otro conejo. Pero justo ese momento de paz y tranquilidad se había interrumpido abruptamente, ya que las dos personas y el animal que se encontraban en el lugar se habían detenido repentinamente de su cena, ya que sintieron el olor a sangre y un demonio no muy lejos de ellos. Una combinación no muy atractiva. Llegando hasta el área donde habían sentido el olor a sangre y demonio, Naruto junto a Kurama y Urokodaki llegaron hasta una casa la cual se encontraba bastante alejada de donde vivían ellos, así que se dirigieron lo más rápido posible hasta el lugar del crimen. Y cuando llegaron vieron como de dentro de la casa no había más que cadáveres y sangre, cosa que hizo que Urokodaki sienta pena por las personas inocentes que habían muerto a manos del demonio que se encontraba en la zona, y Naruto por su parte comenzó a recordar un poco de la masacre que había tenido lugar en su pueblo natal, cosa que no hizo nada más que entristecerlo un poco, pero luego negó con la cabeza, ya que en ese tiempo no hubiese podido hacer nada más que huir. Devolviendo su vista al frente, los tres presentes lograron observar cómo enfrente de un árbol se encontraban dos jóvenes, un chico y una chica, los cuales no parecían tener ser muy mayores que Naruto.
Urokodaki notó como el chico, que poseía una bufanda de color azul y una gran cicatriz en su frente, tenía entre sus manos sostenía nerviosamente un cuchillo, y fijándose mejor en lo que ambos jóvenes veían, notó como clavado con una K en el árbol, se encontraba la cabeza del demonio que había asesinado a la familia que se habían encontrado en la casa. Sabiendo que eso no funcionaría para acabar con el demonio, Urokodaki tomó uno de los hombros al chico con la cicatriz, cosa que hizo que el joven tiemble por la sorpresa y girara su cabeza hacia atrás nerviosamente. Ese cuchillo no funcionará, decía seriamente Urokodaki viendo a los ojos atravesó de su máscara al chico, el cual lo miraba bastante sorprendido. ¿Por qué tiene una máscara?, decía viendo a Urokodaki, para poco después mirar detrás de los hombros al enmascarado para ver a Naruto y Kurama a un par de centímetros detrás de él, aunque él no sabía quiénes eran. No escuche sus pasos, exclamó nuevamente sorprendido en su mente por todo lo que estaba sucediendo en tan poco tiempo. ¿Entonces cómo lo mato?, preguntó un poco nervioso el cicatrizado, dándose la vuelta para ver correctamente al enmascarado, y posicionándose a un lado de Urokodaki. Naruto vio de reojo a la chica del grupo, la cual tenía un bozal, y como él, ella también lo miró fijamente. Piensa. ¿O no eres capaz de resolver tus propios problemas?, exclamó cortantemente Urokodaki viendo a Pelirrojo, el cual bajó la mirada pensando en cómo podría acabar con el demonio detrás suyo. Apuñalarle en la cabeza no funcionó, decía en su mente mientras giraba su cabeza hacia un lado y vio una roca a varios metros de él. Entonces, debo aplastarla, decía antes de acercarse a la roca y tomarla entre sus manos, y volvía al mismo lugar de antes. Así que estando enfrente de la cabeza del demonio, el pelirrojo se acercó lentamente con un paso no muy firme. Seguro tengo que triturarle el cráneo, tendría que golpearlo con esta roca una y otra vez, seguramente sufrirá, no hay manera de acabarlo de un golpe, dijo en su mente mientras dudaba fuertemente de si tenía que aplastar la cabeza del demonio, ya que no le gustaba la idea de que tenga que sufrir tanto para morir. Y por su parte Urokodaki comenzó a oler las dudas que poseía el chico. Este chico no ser suficiente, es demasiado amable y tiene demasiadas dudas, está enfrente a un demonio que acaba de asesinar una familia entera y seguramente trato de asesinarlo a él mismo, pero aún tiene un olor a gentileza, aún le queda empatía para un demonio, decía en su mente Urokodaki analizando cada acción del chico enfrente de él. Hiyuu, este muchacho nunca lo logrará, dijo recordando cómo hace un par de días le había llegado un mensaje de uno de sus ex alumnos, avisándole que le había enviado a un chico que podría tener el potencial para convertirse en un Demon Slayer, pero por lo que estaba viendo no parecía que fuera posible. Naruto no sabía esa información, ya que había decidido ocultársela, ya que últimamente estos días había estado bastante motivado con su entrenamiento, y no quería que se distraiga con cosas como esa, así que decidió no decírselo, y se lo iba a decir cuando el chico estuviese por llegar. Abriendo lentamente los ojos, el demonio clavado en el árbol comenzó a ver a su alrededor. ¿Me desmayé un momento? ¿Significa que murió mi cuerpo? Tengo ganas de vomitar, decía desalentadamente bajando la cabeza, antes de ver por el rabillo del ojo al pelirrojo, cosa que hizo que frunza drásticamente el ceño. Desgraciado, te mataré. Te devoraré. Maldito pedazo de mierda. Ven a donde pueda alcanzarte, mocoso, exclamaba furioso la cabeza del demonio al chico, el cual aún no se decidía qué hacer. Y por su parte Urokodaki estando detrás de él dijo: acábalo, Naruto, decía mientras desenvainaba su antigua katana que había traído consigo y se la arrojó a su nieto, el cual la tomó firmemente y vio a su abuelo unos segundos, y por su parte recibió un asentimiento, cosa que hizo que Naruto se ponga aún más serio. Así que, tomando una gran cantidad de aire en sus pulmones, sintió una gran oleada de poder que recorría todo su cuerpo, así que tomando una postura de ataque básica, Naruto desapareció totalmente y apareció enfrente del pelirrojo, con su katana que había partido a la mitad del árbol, y como consecuencia había partido lo que quedaba del cuello del demonio, el cual había seguido insultando a más no poder al chico, provocando que no se haya dado ni cuenta cuando Naruto lo había asesinado. Cayendo al suelo, el demonio vio el rostro de Naruto, el cual era totalmente estoico y no mostraba ningún tipo de emoción, ni asombro o miedo, incluso felicidad en su rostro, únicamente era algo totalmente plano, algo que no mostraba nada. Y no fue solamente su cabeza la que cayó al suelo, sino que también la parte superior del árbol cayó al suelo, y en el lugar del corte se encontraba un corte totalmente limpio, sin ningún tipo de desnivel ni nada. Viendo totalmente sorprendido por lo que había hecho el rubio, el pelirrojo se acercó un poco y preguntó: ¿Cómo hiciste eso?
Conmocionado totalmente, cosa que hizo que Naruto sonría un poco. Trabajo duro, decía girando su cabeza para ver al chick, el cual no sabía cómo responder ante eso, ya que seguía conmocionado por la velocidad en la que se había movido el rubio. Hichan, decía Naruto mientras giraba su cabeza, y veía como Kurama y su abuelo, junto a la niña se encontraban enfrente de 3 grandes acumulaciones de tierra, las cuales eran las tumbas de los muertos. Cabe aclarar que Kurama fue el que había cavado rápidamente las tumbas. Acercándose hasta la posición de Urokodaki, el anciano comenzó a hablar sintiendo como ambos chicos se acercaban. Disculpe, decía el pelirrojo mientras se acercaba al anciano que se había levantado del suelo, me llamo Urokodaki Sakonji, y el chico al lado tuyo es mi nieto, Namikaze Naruto, y este animal al lado mío se llama Kurama, presento a todos los presentes el anciano, mientras se daba vuelta para ver correctamente al pelirrojo. Eres el que envió Tomioka Hiyu, ¿verdad? Preguntó viendo fijamente al pelirrojo que asintió firmemente y respondió, ¿sí? Me llamo Kamado Tanjiro. Y ella es mi hermana Nezuko, se presentó a él y su hermana ante los presentes, y por su parte Naruto se había sorprendido por lo que había dicho su abuelo. ¿Tomioka-san? Preguntó sorprendido en su mente, reconociendo el nombre de un exalumno de su abuelo, el cual le había contado cómo Tomioka se había convertido en el actual Mizu Ashira, pilar de agua. Tanjiro, ¿qué planeas hacer cuando tu hermana se coma un humano? Preguntó dejando no solo sorprendido al ahora conocido como Tanjiro, sino que también a Naruto, ya que no se imaginaba que la chica que estaba a unos metros de él fuese un demonio, y por su parte Nezuko, la cual estaba cerca de Urokodaki, se alejó unos pasos y se acercó a su hermano un poco temerosa. Pero de repente, Urokodaki le dio una fuerte cachetada a Tanjiro, lo que provocó que Nezuko estuviese a punto de saltar a defenderlo, pero Naruto rápidamente la había tomado de los hombros y negro con la cabeza, con la esperanza de que la chica se calme, cosa que afortunadamente funcionó. Eres muy indeciso, exclamó Urokodaki en voz alta, debes aprender a tomar decisiones rápidas, por eso no lograste matar a ese demonio y tuve que pedirle a mi nieto que lo haga, ¿sabes por qué tardaste tanto en responder la pregunta fácil que te hice? Porque tienes poca determinación, decía mientras veía a Tanjiro, el cual se había tomado la mejilla en la que había sido golpeado, y escuchaba las curdas palabras que le decía Urokodaki. Hay 2 cosas por hacer si tu hermana se come un humano. Primero, la matas, luego, te apuñalas el estómago y mueres, eso implica viajar con un demonio como hermana. Dijo provocando que Nezuko quiera volver a lanzarse contra él por esas insinuaciones, pero Naruto la había logrado contener de nuevo, esta vez teniendo pasar sus brazos debajo de las axilas de la chica y aplicar fuerza para que no se le escape. Pero no debes dejar que pase eso, cueste lo que cueste, nunca debes permitir que tu hermana le quite la vida a una persona inocente jamás. Decía antes de girar su cuerpo hacia un lado y pregunté. ¿Se entendió? Preguntó sin siquiera mirar a Tanjiro, el cual se mantuvo escuchando cada palabra que le había dicho Urokodaki. ¿Sí? Respondió firmemente el chico, muy bien, yo comprobaré si tienes la madera para ser miembro de los Demon Slayers, el alba está cerca, así que toma a tu hermana y síguenos. Corriendo por un camino que parecía ser infinito, Naruto, Urokodaki y Kurama, esta vez estando junto a Tanjiro y Nezuko, la cual se encontraba dentro de una mochila improvisada que había creado Tanjiro, ya que había amanecido totalmente, y si a Nezuko le pegaba incluso un poco de la luz del sol moriría desintegrada en segundos. Pero bueno, ellos se encontraban en dirección a las montañas, donde vivían 7 los 3 primeros mencionados, los cuales mantenían un ritmo constante y sin disminuir la velocidad, de hecho, podían ir más rápido, pero tenían que esperar a Tanjiro, el cual no era tan rápido como ellos, pero eso no importaba mucho, ya que así Naruto podía hablar con su abuelo sobre lo que estaba sucediendo en estos momentos. ¿Quién es el Hichan? Preguntó curioso Naruto corriendo a la par de su abuelo, el cual le respondió sin siquiera mirarlo. Hace un par de días, Tomioka me avisó que me había enviado un chico que podría tener potencial para ser un Demon Slayer, se supone que su familia completa fue asesinada, exceptuando su hermana, la cual se había convertido en un demonio, respondió dejando sorprendido a Naruto, el cual giró su cabeza hacia atrás para ver al chico, el cual aunque parecía cansado seguía corriendo intentando mantenerles el ritmo. Me dijo que podría tener potencial para convertirse en un Demon Slayer, pero por lo que vi hasta ahora no parece tenerlo,
Pero, aunque aún tiene que superar mis pruebas, continuó hablando Urokodaki, provocando que Naruto asienta ante sus palabras. Así quedándose en silencio por algunos segundos, hasta que Urokodaki volvió a hablar. Lo siento, se supone que anoche teníamos que celebrar que habías acabado tu entrenamiento, y ahora estás aquí, dijo un poco triste recordando cómo su nieto había acabado el entrenamiento, y tenían que haberlo festejado durante la noche. No te preocupes Hichan, tú no sabías que esto sucedería, además no me importa mucho, negó con la cabeza sin aceptar las disculpas de su abuelo, el cual habló nuevamente. Hablando de esto, ya tienes mi autorización para ir a la prueba de selección final, ya acabaste completamente tu entrenamiento y ya no puedo enseñarte nada, estás más que calificado para asistir, decía con un poco de felicidad y temor mezclada en su voz, ya que tenía miedo de que su nieto pueda morir en esas pruebas. A lo que Naruto se quedó en silencio por unos segundos, y giró esa cabeza unos segundos para ver a Tanjiro, el cual tenía una mirada decidida en su rostro, y aumentaba lo más posible el ritmo de su carrera. ¿Y no puedo esperarme a que Tanjiro complete también su entrenamiento?, preguntó Naruto mientras se rascaba nerviosamente su mejilla, cosa que llamó la atención de Urokodaki, el cual levantó una ceja debajo de su máscara. Digo, aunque haya logrado partir la roca a la mitad, aún no he perfeccionado todos mis movimientos, estoy seguro que si entreno un par de años más poder hacerme mucho más fuerte, además podría ayudar al mismo Tanjiro durante su entrenamiento. Tú ya estás demasiado viejo, dijo dando sus puntos del por qué esperaría unos años más, y al final de todo soltó unas risas nerviosas, por lo que había dicho sobre la edad de su abuelo, el cual había suspirado ante lo que había dicho, pero nuevamente volvió a hablar. ¿Estás seguro que quieres esperar a Tanjiro? Ni siquiera yo estoy seguro de que podría pasar las pruebas básicas, dijo mientras esperaba que Naruto piense un poco en las posibilidades. No importa, si supera las pruebas básicas lo esperaré, y si no las puede hacer iré a la prueba de selección, aunque, decía mientras giraba su cabeza nuevamente para ver al chico que se esforzaba lo más posible para mantener un ritmo constante. Estoy seguro de que lo logrará. Fin del capítulo. Bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado mucho esta parte. Si es así, no olvides de suscribirte, darle un buen me gusta, comentar y activar la campanita, ya que así me estarías ayudando mucho en seguir trayendo más contenido de este tipo. Sin nada más que decir, nos veremos muy pronto. Adiós.